Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Repítalo conmigo fuerte, diga conmigo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Jesucristo. Dios nos escogió, nos sacó para que formemos parte de las filas de su ejército. Otra vez diga conmigo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Puede sentarse, présteme su mayor atención y vamos a aprender lo que el Señor nos va a hablar hoy con respecto a esta serie No te enredes. Debemos recordar que hemos sido reclutados para formar parte del ejército celestial. Somos soldados de Jesucristo. ¿Cuántos son soldados del ejército de Cristo? Pertenecemos a un grupo de guerreros, a un grupo de soldados que hemos sido tomados para entrenarnos. Cada día que pasa nos trae un nuevo entrenamiento. Cada día que pasa nos vamos preparando para la lucha como buenos soldados del reino. ¿Cuántos son buenos soldados del reino? Bueno, si usted es buen soldado del reino, este tema de hoy es precisamente para usted, los que militamos en este ejército celestial, en este ejército del reino. Cuando nos enredamos, oiga esto, cuando nos enredamos en los negocios de la vida, nos convertimos en soldados inútiles para el ejército celestial. Lamentablemente, un soldado enredado en los negocios de la vida se convierte en una persona inútil en este ejército celestial. Es por eso el tema de hoy, tratando de enfocarnos en lo que es un verdadero y buen soldado de Cristo que no debe enredarse en los negocios de la vida. Yo te voy a explicar dos cosas que es enredarse y cuáles son esos negocios de la vida. Y empiezo con enredarse tomando en cuenta la naturaleza. Diga conmigo: la misma naturaleza nos enseña. Oiga esto, la mejor forma de explicar lo que es estar enredado es cuando la telaraña agarra un insecto y le da la primera vuelta. El insecto a veces se ríe y dicen: ¿qué me va a hacer una vuelta de telaraña? Y no, ahí se queda quietecito y sigue atontado. Y la telaraña le da la segunda vuelta y el insecto dice: no, tranquilo, yo de aquí levanto el vuelo y listo, me desenredo. Le da la tercera vuelta y la cuarta vuelta y la quinta vuelta y la araña le va dando vuelta a su presa y le da otra vuelta y lo va enredando. Ojo, lo va enredando y lo va enredando. Y cuando el insecto, cuando la mosca, que es mosca, que se la tira de pila, que se la tira de buen soldado, que se la tira que esa enredadera no le va a hacer nada, cuando la mosca quiere alzar el vuelo, se da cuenta que está enredada. Dios mío. Y por más que lucha, por más que quiere alzar el vuelo, hermanito, no puede volar. ¿Por qué no puede volar?
porque está enredada. Se quedó allí creyendo que iba a escapar, pero no puede escapar porque está enredada. Se dejó enredar, y al dejarse enredar por la telaraña, por más que quiera zafarse, por más que luche, ojo, porque esto es espiritual, aún la naturaleza nos enseña, por más que quiere luchar para zafarse, por más que quiere levantar el vuelo, por más que se esfuerza, termina cansándose y termina quedándose rendida a merced de la araña, que entonces agarra bien tranquilita y mire, se la come. Esa araña representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Jesucristo nos ha dado libertad. Hoy somos libres por la sangre del Cordero de Dios, que nos ha hecho libres. Pero Satanás, que nos ve libres en Cristo, entonces empieza como la telaraña o la araña, empieza a darnos vuelta, y la primera vuelta, y la segunda vuelta, y la tercera vuelta, y algunos piensan escapar, como las demás veces lo que sucedió con Sansón, que más adelante en estos estudios vamos a hablar de él. Pero hoy yo quiero enfocarme en enseñarte lo que es dejarse enredar y también lo que son los negocios de la vida. Aprenda esto: enredarse es mezclar varias cosas de manera desordenada. Según el diccionario, enredarse es mezclar varias cosas de manera desordenada. Quedarse atado en algo también es enredarse. Quedarse atado en algo. En las plantas, nosotros conocemos, hablando de las plantas, nosotros conocemos la planta que se le llama enredadera o bejuco, mejor conocido entre nosotros, ¿verdad? En el llano. El bejuco. ¿Cuántos conocen el bejuco? Muy bien. El bejuco es una enredadera que se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo por diferentes, donde ve un hueco ella se mete y por ahí se va enredando y viene para acá y sale para allá. Hermano, y qué difícil es sacar un bejuco, ¿verdad? Que cuando uno corta un bejuco, es facilito cortarlo aquí en la pata, pero para alar ese bejuco, uy, hermano. ¿Por qué? Diga conmigo: porque está enredado. Epa, la naturaleza nos enseña. Un soldado que se deja enredar es como ese bejuco, y cuando vuelve en sí, que quiere tratar de salir de allí, hermano, se complica, se hace difícil. Por eso Dios nos habla hoy y nos dice, diga conmigo: no te enredes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Entendimos lo que es enredarse? Voy a hablarte ahora de los negocios de la vida, que son los dos términos que quiero que hoy entiendas bien para que entremos a profundidad en esta serie que he titulado No te enredes. ¿Ya entendimos lo que es enredarse? Sí, vamos ahora a ver cuáles son los negocios de la vida. Yo anoté algunos de ellos, y si este es tu caso, por favor, quiero que vuelvas en sí. Por favor, quiero que pongas la mano en el arado una vez más y que entiendas que si sigues allí en esos negocios de la vida, te estás dejando envolver, te estás dejando enredar, y la araña te está dando una vuelta, y te está dando dos vueltas, y te está dando tres vueltas, y cuando vuelvas en sí, lo más probable es que no puedas salir de allí porque estás enredado. Préstame atención, ¿cuáles son
los negocios de la vida. ¿Estás aquí? Número 1. Algunos parecen insignificantes. Algunos negocios de la vida, fíjate lo que dice aquí, hay actividades que parecen muy sanas, pero te desenfocan del propósito divino que Dios tiene para ti. ¿Cuáles son esos negocios de la vida? Aprenda esto. Algunas diversiones, enredarse en esas diversiones y que te vaya desenfocando del propósito que Dios tiene para ti es muy peligroso. La diversión, claro que hay que hacerla. La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, para poco, no para nada. Si puedes hacer tu diversión, tu ejercicio, divertirte con tu familia, con los jóvenes de la iglesia, pero fíjate esto, que eso no te enrede la vida, que eso no te quite el tiempo que le pertenece a Dios, que eso no te aleje del propósito que Dios tiene para ti. ¿Qué otro es un negocio de la vida? La profesión. Ojo, la profesión es muy buena, estudiar es maravilloso. Yo también como pastor estudié y sigo estudiando todos los días. Todos los días. Yo agarro y leo varias cosas, varios artículos que me sirven para enseñar a otros. Y todos los días estudio por mi profesión pastoral. Pero tenga cuidado. No deje que la profesión le quite el verdadero objetivo, le quite su mirada en el Señor. No deje que la profesión lo enrede. Y hay gente que está enredado y sacan una profesión y sacan otra y sacan otra, 4, 5, 10 profesiones. ¿Será malo eso? No, pero por favor, no dejes que la profesión te enrede a tal punto que te haga desenfocar del verdadero propósito como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dígalo conmigo, ninguno que milita se enreda, se enreda. ¿Cuántos militamos? ¿Cuántos somos soldados de Cristo? Entonces no te dejes enredar por la profesión. ¿Qué otros son los negocios de la vida? Vacaciones. Vacaciones. Sí, es bueno tomar vacaciones, pero que esas vacaciones no te desvirtúen, que esas vacaciones no te desenfoquen, que esas vacaciones no te alejen a las cosas del mundo, a las cosas carnales. Amén. ¿Qué otro es un negocio de la vida? La actividad laboral, el trabajo. El trabajo. Muchas veces nos enredamos en el trabajo, que son las 7, las 8 de la noche, que es la hora de mi culto a Dios, de mi servicio para Dios. Pero estoy enredado porque tengo 2 y 3 trabajos. Es que necesito. Tenga cuidado. La actividad laboral puede enredarte, puede ser un negocio de la vida que te tiene enredado. Y ojo con esto, usted que me está viendo en casa, ustedes que están aquí presentes, así como la araña enreda a la mosca que es pila y vuela y está pendiente, así es el diablo que puede enredar a mucha gente que es pila, que es buen soldado, que es buen obrero, pero si se deja enredar por los negocios de la vida, termina desagradando a Dios. A su nombre, gloria. ¿Qué otro negocio de la vida? Las cosas del mundo pueden convertirse en un negocio de la vida. La política. Ojo, no estoy en contra de la política. Alguien tiene que gobernar. La política es el arte de gobernar. Pero si Dios te llamó a que seas un pastor, si Dios te llamó a que seas el músico de la iglesia, si Dios te llamó a que sirvas en el ejército del cielo,
Pues entonces dedícale el tiempo a Dios y deja la política para los políticos, para los que estudian y se dedican a eso. Métete con Dios. Un político puede ser cualquiera, pero un predicador no es cualquiera. Un soldado de Cristo no es cualquiera. Y si Dios te llamó para ser soldado de Cristo, no te enredes en la política. No te enredes en la política. No te enredes en la política. Hay gente que está demasiado ocupada en la política, que dejó de congregarse, dejó de ir al culto. ¿Por qué? Porque se dejó enredar. Se dejó enredar en la política. Ahora está ocupado repartiendo bolsitas. En estos días me llamó un misionero. Y el misionero me dijo: pastor, quiero hacerle una pregunta, pastor. Me dijo: pastor, mire, aquí me quieren postular, me quieren escoger para que yo forme parte del, ¿cómo se llama? El CLAC. ¿Cómo es CLAC? El CLAC, que yo forme parte del CLAC y que salga a repartir bolsitas casa por casa. Le dije: hijo, no se enrede. No se enrede, papá. Cualquier borracho, cualquier drogadicto, cualquier impío puede repartir bolsitas en el barrio, pero usted tiene un trabajo de mayor honra. No me baje de nivel. Su nivel es hacia arriba, no hacia abajo. Pregunto: ¿es malo pertenecer al club? ¿Es malo repartir bolsitas? No, pero yo creo que hay mucha gente que puede hacerlo. Si usted es un misionero, sígase dedicando a Dios. Métase a orar, póngase a ayunar, póngase a leer la Biblia, que Dios tiene cosas mejores para usted que andar repartiendo una bolsita del club. Amén. No se enreda en negocios ilícitos. A su nombre. Negocio ilícito son los negocios que andan hoy por allí, lo que llaman el bachaqueo, los bachaqueros. Eso es un negocio ilícito. La pesa o el peso falso lo abomina Dios. Lo abomina Dios. El que compra esta Biblia en 100 bolívares y quiere venderla en 10,000 bolívares. ¿Crees tú que eso es justo delante de Dios? Esos son negocios ilícitos. Y hay gente que se está enredando y se está enredando. Y la araña le dio la primera vuelta y le dio la segunda vuelta. Y ese soldado está enredado en negocios ilícitos. Dejó de asistir a la iglesia por estar haciendo tremenda cola desde las 3 de la mañana. ¿Por qué no vienes a la iglesia a orar para que Dios abra los cielos y te dé abundancia? Como buen soldado de Cristo. Entonces tampoco viene al culto en la noche porque está muy cansado. Hizo cola todo el día llevando mucho sol. Te estás enredando. Te estás enredando. Y todo el que se enreda en los negocios de la vida termina desagradando a Dios. ¿Qué más son los negocios de la vida? La carne. Ay, es que la carne jala para abajo. La carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne jala para abajo y el espíritu para arriba. Pues cuando un soldado de Cristo se deja enredar por la carne, ya no se levanta a orar como oraba. Ya no se levanta para ir a la vigilia internacional por las casas. Ya no se congrega. No ve que la carne lo ala para abajo. Pero el buen soldado de Cristo, que no se enreda en los negocios de la vida, se levanta para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se levanta para hacer la obra de Dios. Se levanta para ir al culto. Se sacude de la carne y agrada a aquel que lo tomó por soldado. Levanta tu mano y aplaude al que vive. Alaba lo que él vive. No te enredes. No te enredes. El enemigo quiere verte enredado. El enemigo quiere verte en la política. El enemigo quiere verte en el mundo. El enemigo quiere verte envuelto en el arte, envuelto en tu trabajo enredado. Pero tú tienes que sacudirte. No te dejes enredar. El Señor te necesita como buen soldado de Cristo. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. A su nombre. ¿Dónde están esos buenos soldados de Cristo? El buen soldado de Cristo está velando para que Satanás no lo enrede.
El buen soldado de Cristo está pendiente por donde la araña le lanza la primera vuelta. Se sacude rápido, pega el brinco y sale corriendo como hizo José, que no se enredó con la carne. Normalmente el joven tiene las pasiones juveniles, pasiones desordenadas, pasiones sexuales, las carga loca, Dios mío. Pero el que no se enreda en la carne, pues entonces puede agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos están dispuestos a agradar al que nos tomó por soldado? Vamos a agradarlo. Toca el que tienes a tu lado y dile: no te enredes en los negocios de la vida. Otra representación de los negocios de la vida se llama la hipocresía, se llama la mentira, se llama la arrogancia, se llama la altivez, y hay gente que se está enredando en todas esas cosas. La murmuración, la crítica, todos esos son enredos donde quiere verte el enemigo, donde quiere verte Satanás. Y hablando de murmuración y hablando de crítica, se me viene a la mente lo que aparece en Primera de Reyes capítulo 13. Vamos un momentico a caer en una historia tremenda de un rey que se puso a señalar a un hombre de Dios, que se puso a llevarle la contraria a un siervo de Dios, que Dios había elegido para ir a llevar una palabra delante de este rey llamado Jeroboam. Primera de Reyes capítulo 13, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 10, por favor. Allí dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová diciendo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, diga conmigo, se enredó, se enredó. Fíjate lo que sigue diciendo. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de Jehová Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Paro mi lectura para decirte esto. Era un joven escogido de Dios y conocido en la Biblia no por su nombre, sino conocido como un profeta joven. Diga conmigo, el profeta joven. Aquel profeta joven vino donde estaba el rey Jeroboam y le dijo: así dice Dios, porque Jeroboam era un satanista. Jeroboam levantaba sacrificios no a Dios, sino a Satanás, a los Baales, a los diferentes ídolos. Así que el profeta fue enviado por Dios para traer palabra y dijo: así dice el Señor, altar, altar de Jehová, que ha sido tomado para cosas del diablo, será destruido. Se levantará un hijo y destruirá no solamente el altar, sino también a los sacerdotes, los matará encima de este altar. Esta es la señal que Jehová ha dado. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso.
sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová, ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey oyó esto, dice la Biblia que extendió su mano. Diga conmigo, extendió la mano contra el profeta joven, contra el hombre de Dios. Y como dijo, prendedle. Diga conmigo, se enredó. Se enredó. ¿Sabes por qué se enredó? Porque la Biblia dice en el Salmo capítulo 105, versículo 15, Salmo 105, 15 dice: no toquéis a mis ungidos, dijo Dios, ni hagáis mal a mis profetas. Pues este hombre se enredó señalando al ungido de Dios y mandando a prenderlo. Hermanito, eso le pasó a María y Aarón. Se les enredó la vida cuando se levantaron en contra de Moisés y empezaron a murmurar. Eso le pasó a Abirán, Datán y Coré, que se levantaron contra el ungido de Dios llamado Moisés y se enredaron la vida y descendieron vivos al Seol. Dios me trajo hoy para decirte: no te enredes, no señales a los hombres de Dios. Si no tienes nada positivo que decir de un hombre de Dios, no digas nada negativo. Este rey señaló al ungido de Dios y la mano se le secó. Se le secó la mano y empezó a clamar. Mira lo que dice: el altar se rompió y se derramó la ceniza tal como Dios lo había mandado, como Dios lo había dicho. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová Dios. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta allí estamos viendo a un buen soldado que no se dejó enredar ni por las ofertas del enemigo ni por las ofertas del rey. Todo esto te voy a dar. Hasta allí quedamos con el profeta joven como un buen soldado que no se dejó enredar. Pero ¿qué viene a continuación? Lo veremos en el siguiente capítulo de No te enredes. Dele un aplauso al Señor. Y con la ayuda del Señor, el próximo domingo continuamos con la lección de No te enredes. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más.